¿sí? Estos indicadores descriptivos son operaciones matemáticas que vamos a hacer, ya habíamos dicho, con los elementos de una muestra o de una población, ¿sí? Estos indicadores nos van a servir como herramienta matemática, como herramienta numérica, ¿sí? Para poder describir un conjunto de datos en forma un poco más detallada, ¿sí? Más profunda. En el práctico 1, lo que vimos nosotros es una presentación más que nada gráfica, ¿no es cierto?, de un conjunto de datos a través de un histograma y a través de un polígono de frecuencia, ¿sí? Ahora ya nos vamos metiendo un poco más en tema de cálculos. Para eso ya vimos que los indicadores descriptivos se dividen en tres grandes grupos: los indicadores de posición, de variabilidad o dispersión y de forma, ¿sí? Bueno, vamos a empezar calculando los indicadores o algunos indicadores de posición, que habíamos dicho que a su vez se dividen en, en- en aquellos que me dan una posición central dentro del grupo, de aquellos que me dan una posición no central o que me ayudan a establecer algún tipo de ubicación, ¿no es cierto?, dentro de ese grupo, ¿sí? Entre los primeros, entre los de tendencia central, decíamos, están, bueno, el más común, que es el promedio, que nosotros lo llamamos media aritmética. Hay otros tipos de promedios también. En realidad todos los indicadores de tendencia central son promedios en sí y cumplen con una característica principal, decíamos, que era que es un número, un valor que busca ser el que represente al conjunto de datos. Es decir, yo, si quiero calcular un valor, un promedio, yo lo que estoy calculando es un valor representativo, un valor que resuma el conjunto de los datos, ¿tá? También está la media geométrica, habíamos dicho, media geométrica. Otros indicadores también son la mediana, el rango medio, el eje medio, y podríamos también ponerlo ahí al rango semi-intercuartílico, ¿sí? Bueno, todos estos indicadores son los que vamos a empezar a calcular o ver cómo se calculan, ¿no? En el práctico, en el ejercicio 1 que ya empezamos la clase pasada, teníamos dos grupos de datos, de 7 datos, ¿sí? El tamaño 7, acuérdense que el tamaño de la muestra, en este caso, es n minúscula. El tamaño de la muestra, en este caso, va a ser el mismo para las dos series, ¿sí? Fíjense, es igual. Y nos pide que calculemos, ¿sí? Para cada serie, calcula la media, mediana, moda, rango medio y eje medio. Yo le había pedido que ustedes lo hagan, o que traten de hacerlo de acuerdo a lo que ya habíamos venido viendo en la clase anterior. Yo no sé si alguno lo pudo hacer. Me gustaría que lo veamos, a ver. No sé si alguno tiene los Profe, resultados. disculpe. Sí, No sé si entendí bien. El modo es... buenas tardes, mis disculpas. sí, buenas tardes. El modo es el dato que más se repite, ¿no es cierto? Correcto. Bien. En este caso, ¿coincidirían la mediana y la media y la mediana en datos así como estos? No necesariamente tienen que coincidir. Yo no sé si, a ver, ¿a qué resultados llegaste? ¿Cuál es la media? A ver, la media del primer conjunto de datos, de serie 1. Justamente, no sé, tengo Ah, ahí perfecto. cruzada eso Ok, porque calculé directamente lo que es la mediana, la ya, moda, el rango medio y después veo que me faltaba la media. bien. Y busqué la fórmula y no la tenía. Ah, perfecto. Bueno, lo vemos. A ver, ¿hay alguien que lo haya calculado? Si hay alguien que se haya animado a hacer los cálculos. A ver si. Yo acá le estoy mostrando ya los resultados, pero ya vamos a ver cómo llegamos, ¿sí? Pero me interesa saber si alguien llegó a los mismos resultados. Yo, profe, yo lo calculé. Sí, Bien, pero dale.
la mediana la media, perdón, de la serie 1 me dio 4 y de la serie 2 me dio 14. Perfecto, que serían estos dos datos que tengo acá, ¿no? 4 y 14. Sí, así es. Corroboramos entonces esos resultados. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? El mío, Marcos Montenegro. Marco. Dale. ¿La mediana la calculaste? Sí, hice todos los cálculos. ¿Cuánto es la mediana de la serie 1? En la serie 1 me da que es el número 3, o sea, el que estaba en el cuarto lugar en la serie original. Perfecto. Igual tengo yo. Bueno, en la serie 2 también el cuarto lugar, que era el número 13. Buenísimo. Perfecto. ¿Y el modo? En la En serie este 1, caso está fácil, ¿no es cierto? Porque tenemos solamente dos. sí, porque el 2, bueno, Tenemos solamente un valor que se repite. el número 2. Perfecto. Bueno, perfecto entonces. Bueno, listo. Lo que vamos a hacer ahora, para los que no calcularon, para los que no hicieron el cálculo, vamos a hacer rápidamente el cálculo, a ver cómo se hace. Por favor, me desconecten los micrófonos, así no hay interferencia, ¿sí? Si no, los voy a tener que desconectar yo. Ahí está. Bueno, dice, el cálculo, digamos, uno con un ordenamiento de los datos, de menor a mayor, ¿sí? Vamos a tener que ordenarlos. Yo acá los tengo ordenados ya, en esta parte, los tengo ordenados. Alguien me está escribiendo en la pantalla, por favor, que no me escriba en la pantalla. Bien. Vamos a empezar. Menor a mayor, lo que tenemos acá, en cada una de las series, ordenamos los datos. El tema de la media, habíamos dicho, en este caso es una muestra, con lo cual la media va a ser igual, media es x barra, va a ser igual a la sumatoria de los x sub i sobre n, en este caso, ¿sí? Desde igual a 1 hasta n. O sea que yo acá lo que tendré que hacer es sumar todos los datos y dividirlos entre 7, que son en total, ¿sí? Eso le tendré que dar 4 y 14. ¿Tá? Respecto a la mediana, a las medianas, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho, la mediana en este caso, teníamos números impares, teníamos que encontrar el valor que estaba en el centro, ¿sí? de la serie de datos. Cuando teníamos números impares era más fácil porque había un valor que estaba en el centro. En el cálculo, digamos, de los cuartiles, lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, ubicar primero en qué posición está el valor de la mediana, ¿sí? Entonces, supongamos, tenemos que decir la mediana es el valor que se encuentra en la posición, en este caso, como es impar, va a ser en la posición n más 1 sobre 2, ¿sí? Sobre 2. La posición, recordemos que esto, el cálculo que está acá es la posición en que se encuentra el dato. Es decir, yo lo que voy a trabajar acá es 7 más 1 sobre 2, será el valor que se encuentra en la posición
4, en la Profe. cuarta posición. ¿Está grabando? A ver, no estoy grabando, perdón. Vamos a ver. Dejo de compartir, así grabamos, a ver si no tengo acá la opción. No la tengo. Un momentito. Ahora sí, grabamos. Ahora sí estoy grabando. Perfecto. Bien, entonces decíamos, para el cálculo de la mediana, para valores impares, había que encontrar la posición haciendo n más 1 sobre 2. En este caso sería 7 más 1 sobre 2 es 4, y me queda que tendría que encontrar el valor que está en la cuarta posición. En la cuarta posición vendría a ser primero, segundo, tercero y cuarto, será 3. O sea que el valor que está en la cuarta posición es 3, y ese es el valor de la mediana, en este caso. Para el otro grupo también sería lo mismo, pero en este caso el valor que está en la cuarta posición de la serie 2 sería el 3, con lo cual la mediana va a ser el 3. ¿Sí? Bien, respecto del modo es de valor, por concepto, el valor que más se repite. En la serie 1, el valor que más veces se repite es el 2, y en la serie 2 es el 12. ¿Sí? Les pide también el rango medio. Rango medio, acuérdense, por concepto, el rango medio era la suma, bueno, acá está, ¿no? Es esta expresión de acá. Es sumar el mínimo y el máximo y dividirlo 2. Básicamente es el promedio del mínimo y el máximo de cada grupo de datos. Entonces acá tenemos el mínimo de la serie 1 es 2, el máximo es 10, y el mínimo de la serie 2 es 12, y el máximo es 20. Nosotros lo que tenemos que hacer es, entonces, sumarlos y encontrar el promedio. 2 más 10 es 12, dividido 2, 6. Y 12 más 20, dividido 2, me va a dar 16. ¿Está? El rango medio. Acuérdense que todos estos indicadores son indicadores de posición central. Es decir, me van a indicar una tendencia o hacia qué valor tiende el grupo o el conjunto de datos, y yo los podría utilizar como representativo de cada serie. ¿Sí? De cada serie. El otro, entonces, lo que me pide es el eje medio. El eje medio, para calcular el eje medio, tenemos que calcular primero los cuartiles. Por concepto, los cuartiles, en la clase pasada había dibujado un esquema en el cual yo había dicho, bueno, si nosotros decimos que este es mi conjunto de datos, el mínimo está acá, y este es el máximo. Yo este conjunto de datos lo debería dividir en 4 partes. Ahí me lo están dividiendo, muchas gracias. Cada una de estas 4 partes vendría a ser los cuartiles. Entonces, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Sí? Y el cuartil 4, que generalmente no se lo calcula porque es el valor máximo. ¿Sí? Entonces yo lo que debería encontrar es el valor que está en la posición en la cual se encuentra el cuartil 1. Por concepto, nosotros sabemos que el cuartil 1 es aquel valor que tiene hacia la izquierda. Si yo dividí esto entre 4, voy a tener un 25% de los datos. Es decir, un 25% de los datos es menor al cuartil 1. Y un 75%, que es el restante, va a ser mayor a ese valor. ¿Sí? Entonces el cuartil 1 me va a dar una ubicación dentro del conjunto de datos tal que pase esto. Dividimos, el 25% de datos son menores a ese valor y el 75% son mayores. En el caso del cuartil 3, que es el cuartil 1 y cuartil 3, el cuartil 3, fíjense, es aquel que me deja un 25% de datos, pero hacia la derecha, es decir, que hay un 25% de datos mayores al cuartil 3,
y hay un 75% de datos que son inferiores o toman valores más chiquitos que el cuartil 3. Y esa sería la forma de interpretar esto. Y el cuartil 2, evidentemente, es el que coincide con la mediana. O sea que no hay problema, eso ya lo calculamos, ¿no? Generalmente el cuartil 2 no se lo calcula, ¿por qué? Porque ya pasa a ser el concepto de mediana, entonces eso pasa por arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer en los cálculos? El cálculo va a ser muy parecido al de la mediana, es decir, yo voy a tener que primero ordenar los datos, ¿sí? Vamos a ordenar los datos, voy a limpiar un poco la pantalla, si no está tan garabateada. Lo que no puedo limpiar es porque ustedes me lo escriben, así que no es culpa mía. Algún avesado me lo está escribiendo. Bueno, a ver, entonces, el cuartil 1, ¿cómo lo vamos a calcular? Decíamos, la lógica va a ser la misma que la mediana. Entonces yo voy a buscar un valor, vamos a decir, el cuartil 1 va a ser igual. Es el valor que está en una determinada posición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición que toma el cuartil 1? Fíjense, es aquel que está en el primer cuarto de toda esta serie de datos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en matemática va a ser decir, es el valor que está en el primer cuarto, un cuarto, ¿sí? Es decir, está en el primer cuarto, y eso lo voy a multiplicar por n más 1, ¿sí? O sea que yo voy a dividir en 4 partes, n más 1, y quiero calcular el valor que está en el primer cuarto, que está acá, aquí, ¿sí? En los libros es muy frecuente que ustedes vayan a encontrar en la posición n más 1 dividido 4, directamente. Pero es lo mismo que está acá, ¿no? Yo le doy esta forma para que se guíe. Entonces, si hacemos ese cálculo, teníamos 7 más 1 sería 8, dividido 4, o sea que estoy buscando el valor que está en la posición 2, ¿sí? Luego voy a la serie ordenada de datos, para la serie 1 será este el primero, este el segundo, o sea que sería el segundo dato, que es 2, o sea que el cuartil 1 será el 2. En el caso del cuartil 3, vamos a hacer el mismo razonamiento, nada más que vamos a cambiar, y vamos a decir, bueno, tenemos que encontrar el dato que está en la posición en la cual yo acumulo 3 cuartos, o sea, 3 cuartos de n más 1. Entonces vamos a poner 3 cuartos dividido por n más 1. Básicamente esto me va a dar la posición, dice 7 más 1 serían 8, por 3, 24, dividido 4 en la posición 6. ¿Sí? Vamos a ver, en la posición 6 de la serie ordenada, vamos a encontrar que el cuartil 3 es 5. ¿Sí? El cuartil 3 es el número 5. Entonces ahí tenemos ya los valores. Para la otra serie debería ser lo mismo. En este caso, como son la misma cantidad de datos, me va a dar, ¿no es cierto?, las mismas ubicaciones, con lo cual el cuartil 1 va a ser 12 y el cuartil 3 va a ser 15. Que básicamente acá en el cuadrito los tengo acá, 2 y 5, 12 y 15. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo los cuartiles, recién voy a poder calcular el eje medio, que es esta expresión. Entonces ahí vamos a decir, en el caso de la serie 1 va a ser el eje medio, va a ser cuartil 1 es 2, más cuartil 3 es 5, sobre 2. Estamos hablando de 3,5. 3,5, que sería este valor que está acá. Y en el caso de la serie 2, 13,50, que es el valor que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, de esa forma es lo que calculamos estos indicadores. En cuanto a la interpretación, bueno, la interpretación es la que nosotros ya vimos, ya conocemos, ¿no es cierto? En la que trabajamos nosotros, en la que venimos trabajando, ¿no? En el práctico me pide compare los resultados y resuma los hallazgos, ¿no? Entonces yo lo que deberíamos hacer es decir, bueno, comparar estos resultados de acá, ¿sí? De la serie 1 y la serie 2. Fíjense, bueno, acá hay cositas para ver, ¿no? Primero,
La media no coincide con la mediana, ni con el modo, ni con el eje, ni con el rango medio, ni con el eje medio. ¿Sí? Son distintos, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, si bien todos son promedios, pueden ser usados como valores representativos del grupo de datos, cada uno va a tener su particularidad, ¿ya? Entonces, y cada uno tendrá su interpretación. La media tiene acá, y para la interpretación lo que tenemos que hacer básicamente es interpretar cómo se calcula, ¿sí? Acuérdense que yo para calcular media tuve que sumar todos los valores y dividirlo entre el total, ¿sí? Con lo cual, ahí podemos llegar a una conclusión. Si yo tengo que sumar todos los valores, es decir, hacer la sumatoria de uno por uno de los x sub i, es decir, los valores que yo tengo en la muestra, desde i igual a 1 hasta n, entonces quiere decir que la media va a estar influenciada por estos valores, ¿sí? Por los valores de la muestra, ¿sí? O sea, en su cálculo intervienen todos los valores. Ahora, si yo me pongo a ver cómo calculamos la mediana, entonces, y fíjense, yo lo único que hice para calcular la mediana es calcular la posición, ¿sí? En el caso era la cuarta posición, ¿no? Era, creo que así. Entonces, una vez que determino la posición, yo elijo el valor que está en esa posición, es decir, el valor que yo elija de la mediana no tiene nada que ver con las cuantías de los valores que están a los costados, decíamos, o el resto de valores que están en la muestra. Es decir, la mediana no va a depender de los valores de la muestra, sino de la posición, ¿tá? Bueno, el modo, en este caso, tampoco va a depender de los valores de la muestra, y habíamos dicho que en variables numéricas por ahí nos puede llegar a complicar. ¿Por qué? Y porque supongamos que haya otro dato que se repita 3 veces, en este caso supongamos, nosotros acá tenemos 3 valores que son el 2, ¿sí? Pero si dentro del conjunto de datos yo hubiera tenido 3 valores que sean 4, ¿sí? Tenía que elegir 2 modos, el 2 y el 4, ¿sí? Porque eran los 2 valores que más se repiten. En este caso, bueno, no tuvimos ese problema, pero podríamos llegar a tener ese problema, ¿sí? En valores numéricos. El rango medio es el promedio, ¿no es cierto?, del mínimo y el máximo, es decir, el rango medio tampoco tiene en consideración todos los valores, sino simplemente toma el más chiquito y el más grande, ¿sí? Y en función de esos dos, saca el central, ¿tá? Y el eje medio tiene en consideración los cuartiles. Y los cuartiles, a su vez, tienen en consideración solamente las posiciones, ¿sí? El lugar en donde están esos números. Tampoco van a tener en consideración los datos individuales, o todos los datos individuales, ¿tá? Entonces, en conclusión, de todos estos valores, yo diría, la media es el único que tiene en consideración o aprovecha todos los datos, ¿sí? Pero a su vez, tiene como contra que es muy sensible a la aparición, dice, de valores extremos. Es decir, nosotros habíamos visto en algún momento a qué se llamaban valores extremos en estadística. En estadística, valor extremo es un valor que está alejado, o sea, un valor que está o es muy grande o es muy pequeño, pero está alejado del conjunto de datos que yo tengo, ¿sí? Pues, supongamos, un valor acá, un valor extremo sería, si yo hubiera acá en el séptimo dato, hubiera tenido un 100. ¿Sí? Si este dato en vez de 10 fuera 100, y el resto es 2, 2, 2, 3, 4 y 5, esto es un valor extremo, ¿sí? ¿Qué pasa? La media, como considera que yo tengo que sumar todos los valores, entonces si un solo valor es muy grande, lo que va a pasar es que esta media, ¿sí? Esta media también va a ser muy grande, ¿sí? Esta media va a ser muy grande porque solamente por este valor, ¿sí? O sea que la influencia que tienen los valores extremos sobre la media es significativa. Con lo cual, yo tendré que tener cuidado, es decir, bueno, si yo busco un número representativo y yo sé que en un conjunto de datos hay valores extremos, a lo mejor lo que más me convenga es calcular la mediana, ¿sí? La mediana de acá, que no va a estar influida por los valores extremos. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular solamente la posición, ¿no es cierto?, del valor.
Yo busco el valor que está en el medio, independientemente de su cuantía. Bueno, entonces esto sería más o menos lo que habría que tener en cuenta al momento de elegir alguno u otro indicador de posición. Bueno, el Profesor, otro... disculpe. Sí, Entonces, si hay un valor extremo, como el caso que usted presentó, no se podría dar una interpretación correcta y tendríamos que dar la interpretación en base a la no podríamos determinar la media porque es digamos, no sería muy coherente el dato para interpretar. correcto, Y correcto. bien, Yo podríamos caer en algún error, digamos, ¿no? Podríamos caer en algún error en el cual, digamos, en las conclusiones que yo dé, no sería muy exacta, ¿sí? y Entonces yo por eso digo, estaría mal determinado la extracción de la muestra, o sea, tendríamos que determinar una nueva muestra, buscar una nueva muestra, en ese caso. correcto, mira, no necesariamente esto podría ser un error, ¿no? O sea, supongamos, a ver, yo te doy un ejemplo. Supongamos, yo tengo un jardín de infantes, ¿sí? O yo trabajo con niños, ¿sí? Entonces yo, docente, tengo que buscar material adecuado para la edad de los chicos. Entonces yo agarro y le pregunto a la maestra, bueno, decime el promedio de edad que vos tenés, ¿sí? Entonces, supongamos que la maestra tiene chicos de 2, o que sean estas las edades, mira, justo me viene un ejemplo. Que sean estas las edades, pero acá en vez de 100 acá, que tengamos un chico de 2, 3 años, 4 años, 5 años, y capaz que por alguna situación en especial, tengo un niño de 10 años, ¿sí? Que acá pasaría a ser, en el contexto, un valor extremo, ¿sí? Un chico de 10 años. Entonces yo, fíjate, ella me va a decir, bueno, el promedio de edad de mis chicos es de 4 años, ¿sí? De 4 años. Fíjate que yo lo que busco ahí es decir, yo le pregunto el promedio en el sentido de decir, bueno, yo quiero saber qué contenido didáctico tengo que buscar para una edad en promedio del grupo que tiene, ¿sí? Entonces ella me va a decir, tengo 4 años. Pero fíjate, la mayor cantidad de datos que tiene es menor a 4 y hay 2 chicos mucho más grandes. O, perdón, un chico mucho más grande, podría llegar a ser considerado, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, el promedio, en algunos casos, me va a dar alguna situación errónea si yo no le pregunto, mira, dame por lo menos un rango, ¿sí? Entonces digo, el promedio va de la mano también del análisis de la variación o dispersión, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto un promedio, para completar esa información, le debería también preguntar, che, ¿y cuál es el rango? O ¿desde qué edades tenés? Y va a decir, bueno, tengo desde los 2 hasta los 10 años. Pero ella, fíjate que me dijo que tiene en promedio chicos de 4 años. ¿Te das cuenta? Entonces, el promedio por sí solo me puede llegar a dar algún tipo de error en cuanto a la interpretación, ¿sí? Y ahí viene el tema que, ¿por qué? ¿Por qué me da error? O sea, ¿por qué me puede llevar a interpretar algo mal? Porque está influenciado por todos los valores, ¿sí? Por todos los valores. Entonces, si yo veo el promedio solamente, capaz que me pierda de algo. Yo, siempre que busco interpretar el promedio, vamos a interpretarlo en función a la variación o dispersión. Por eso es importante, después ya vamos a ver el cálculo de los indicadores de dispersión, ¿sí? Bien, gracias. Por el momento, digamos, la conclusión de todo esto es, la media está influenciada por todos los valores y dentro de esos valores puede haber uno que haga que la media se me desencaje un poco, ¿verdad? Bueno, el inciso C dice, compare el primer elemento muestrado, vamos a ver vamos al práctico.
dice compare, acá estamos, ¿no? El primer elemento de la muestra, el segundo, el tercero, etcétera, y describa brevemente sus hallazgos a la luz de su resumen en la parte B. Bueno, acá lo que tiende a hacer es corroborar una propiedad que tiene la media en general, y que puede también expandirse, digamos, a los otros indicadores. Esa propiedad viene de la mano de una demostración que ustedes tienen en el ejercicio 3 y 4. Fíjense, vamos a ver acá. El ejercicio 3, un momentito. El ejercicio 3 dice, sean x1, x2, hasta x sub n, los valores que toma la variable x en la población de n elementos, c una constante y z igual a x más menos c, ¿sí? Demuestre que la media de z es igual a la media de x más menos esa constante, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que me está pidiendo es que demostremos que si yo a un valor le sumo una constante, ¿sí? La media de ese nuevo valor sumado a la constante va a ser igual a la media anterior que tenía más la constante que yo le sumé a cada valor, ¿sí? Eso bien lo vemos acá en un momentito. Creo que tengo la pizarra. Aquí está. Bien, esta es la demostración que le decía, ¿sí? Fíjense. Yo parto de que yo le tengo que sumar, o sea, tengo que armar una nueva variable sumando a x una constante, sumando o restando. Entonces, la media de esa nueva variable z, ¿sí? La media de z va a ser igual a la sumatoria de los z sub i sobre n mayúscula, ¿sí? El concepto de promedio, de media, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Reemplazo z por x. Profe, disculpe. ¿Sí? Hay un micrófono prendido. Sí, por favor, alguien que apague. Que apague los micrófonos. Cualquiera se hace estado civil. A ver si lo puedo apagar yo. Es Bruno. Ahí está. Ahí lo pude apagar. Ahí está. Entonces decíamos, reparto o reemplazo, hago el reemplazo correspondiente acá. Luego lo que hago es distribuir la sumatoria, ¿cierto?, a cada uno de estos valores, con lo cual me queda esta expresión. Acá me queda la sumatoria de los x sub i, más o menos la sumatoria de una constante, ¿sí? La sumatoria, esto es una propiedad de sumatoria, la sumatoria de una constante es igual a n veces esa constante, ¿sí? La sumatoria de una constante es igual, si yo sumo desde i igual a 1 hasta n, va a ser n veces esa constante. En este caso, perdón, en este caso estoy sumando hasta n mayúscula, ¿no es cierto? Porque estoy trabajando con población, ¿ya? Estoy trabajando con población, entonces acá también será n mayúscula. Entonces, por eso es que hacemos el reemplazo acá, ¿no es cierto? Una vez que hago el reemplazo, distribuyo el cociente de vuelta hacia adentro. Acá, fíjese, me queda el concepto de media, que es la sumatoria de x sub i sobre n, más menos 1 sobre n por c. Simplificamos, me queda c. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la media de la variable z, de esta nueva variable a la cual yo sumé una constante, o resté una constante, yo, si quiero saber la media de esa nueva variable, lo que tengo que hacer es utilizar la media anterior y sumarle exactamente, o restarle, la constante que trabajamos, ¿sí? Ese es por un lado.
esto lo que vemos acá, se ve en el práctico. ¿Por qué? Porque, a ver, acá está. Fíjense, si nosotros nos ponemos a ver los datos del práctico, la serie 1 y la serie 2 se relacionan, ¿sí? ¿Cuál es la relación que hay? Que acá lo que hicimos fue sumar 10. A cada dato le sumamos 10. ¿Sí? Dato 14, señor 15, 10, 20. Esta vendría a ser la constante. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a ver la media, fíjense, la media de la serie 1 es 4, y la media de la serie 2 es 4, que es la media de la serie 1, más la constante 10, 14. Es decir, que yo podría directamente haber aplicado propiedad y calcular la media de esa forma. ¿Tá? Entonces, a eso es lo que hace referencia el enunciado del punto C. Bien. Bueno, ya que estamos, la propiedad esta de suma también se replica para la multiplicación. ¿Sí? Si yo multiplico una constante a la media, que sería esta demostración que tiene en el punto 4, que creo que la tengo yo también acá, en un momento. La que tengo acá abajo. ¿Sí? Dice, sean x1 y x2 hasta x sub n, los valores que toma la variable x en la población de n elementos, y sea d una constante y z d por x. ¿Sí? O sea, yo al valor x lo multiplico por una constante que es d. ¿Sí? Demuestre que la media de z es igual a d por la media de x. Bueno, la demostración es sencilla, digamos, hacemos lo mismo, digamos. Trabajamos con la media de z, y después reemplazamos z por x por d. ¿Sí? Después hacemos, como d es una constante, sale afuera de la sumatoria, ¿sí? Y me queda esta expresión. De esta expresión, si yo saco esta parte de esta expresión, es la media, esto es la media de x, por lo tanto me queda d por la media de x. ¿Está? O sea, no es difícil, si quieren, bueno, me imagino que copiaron estas demostraciones. Si no, les dejo ahí un ratito para que la copien. Me borro. Son demostraciones sencillas. En algún momento entraron en los parciales. Yo no sé si este año son objeto de los parciales. De todas formas, como están en los prácticos, tranquilamente podrían entrar en algún parcial, ¿no es cierto? En algún punto del parcial. Y como son sencillas, generalmente podrían salvarle la vida, ¿no es cierto?, a varios, ya que este, pueden ser hechas a través de la lógica prácticamente, ¿no? Sabiendo lógica, un poco lógica y un poco de álgebra, pasamos adelante. Bueno, vamos entonces, le doy un minutito más, copien, tranquilos. Mientras tanto voy buscando el siguiente ejercicio. Las clases grabadas les comento, las clases mientras voy buscando. Las clases grabadas de la clase anterior y esta clase yo la voy a colgar, les voy a dar el link de la clase del lunes, ¿sí? Vamos a ir haciendo así, pues yo tengo que bajarlas, y tengo que subirlas después a mi drive. Y vamos a tener que ir en una semana, con una semana de delay, de retraso, ¿sí? Con lo cual, estaría bueno que si pueden venir a las clases, vengan a las clases, así ya las van teniendo en tiempo real, y dejen las grabaciones recién para aquellos casos en los cuales no puedan venir o se les complique por alguna razón de conectividad, ¿no? Siempre digo, en las clases la idea es que las tomemos en vivo. Por eso es que por eso es que la estamos dando de esta forma. Bueno, sigamos con el práctico.
Estas demostraciones también están en el libro, también las pueden tener, si no las pueden copiar acá o se quedan, las pueden en el libro. Deme un segundito. Deme un segundito. Bien, ahora sí. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, suponga que debido a un error, una serie de datos que contienen los cocientes de precio e ingreso de 9 compañías negociadas en la bolsa de valores se registró como, y bueno, me dan la serie de datos, ¿no? La muestra. Dice, donde el último valor debería haber sido 16 en vez de 61. ¿Sí? Entonces acá, este valor es un error. Correspondía que sea 16. Demuestre cuánto se afecta la media, mediana y el rango medio por el error. Es decir, calcule esta estadística para el conjunto de datos malos y buenos y compare los resultados de usar diferentes estimadores de tendencias en plan. Bueno, acá, ¿qué es lo que debería pasar, no? Lo que veníamos charlando en el primer ejercicio. Si yo considero este valor dentro de mis cálculos, lo más probable es que mi media cambie mucho, ¿sí? O sea, que cambie significativamente respecto del conjunto correcto, ¿no es cierto? Pero en cambio la mediana no se vea tan afectada o no se vea afectada para nada. ¿Sí? En este caso me parece que no se va a ver afectada. En tanto, el rango medio sí se va a ver afectado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el rango medio, acuérdense que tomo el mínimo y el máximo y lo divido entre 2, o sea que si yo cambio el máximo, evidentemente va a cambiar. El eje medio no se va a afectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a trabajar con datos que están acá adentro, en el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces la idea es ver, básicamente, qué pasaría si yo tengo este tipo de error y cuáles son los indicadores que se verían afectados en números. Y eso se lo voy a dejar para ustedes, porque ya saben calcular, pero les anticipo que más o menos va por ahí la cuestión. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente. Dice, los rendimientos anuales en porcentaje de 4 acciones de petróleo son 4,91, 5,75, 8,12 y 21,60. Bien, dice el inciso A. Obtenga la media geométrica de los rendimientos. Determine su media aritmética. El inciso C dice la media aritmética es igual o mayor que la media geométrica. El inciso D dice demuestre que la media geométrica es siempre menor o igual que la media aritmética. Considera el caso de que n sea igual a 2. Bueno, acá primero habría que ver qué es la media geométrica, ¿no? Que nosotros no lo vimos. La media geométrica es otro tipo de media, ¿no es cierto? La media aritmética ya sabemos, es la media o el promedio que conocemos todos. La media geométrica, que ya habíamos dicho que se llama G, le vamos a dar ese nombre, se calcula haciendo la raíz enésima del producto de todos los elementos de la muestra. ¿Sí? Es decir, yo voy a hacer, tengo n datos, los tendré que multiplicar y obviamente sacarle la raíz enésima, es decir, la raíz de acuerdo a la cantidad de datos que yo tenga en la muestra. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza la media geométrica? Y bueno, generalmente este tipo de media se utiliza cuando yo quiero promediar valores que están expresados en porcentuales, ¿sí? Que son representativos de razones
índices o tasas de crecimiento. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de variables, en las cuales me expresan básicamente números relativos serían, ¿no? Me convendría usar la media geométrica y no tanto la media aritmética, ¿sí? La media común. Vamos al ejemplo, y vamos a ver el ejemplo. Permítanme. Yo tengo acá un ejemplo en el Excel. A ver, agrando un poquito más y lo ven todo un poco más claro. Ahora. Fíjense, yo tengo estos rendimientos, dice que son, X son rendimientos anuales en porcentaje de acciones de petróleo. Es decir, que estas acciones me rindieron en el primer año 4,91%, el segundo año 5,75%, el tercero 8,12% y el cuarto 21,6%. ¿Sí? Entonces, si yo saco la media geométrica, hacemos este cálculo, ¿sí? Multiplicamos y sacamos la raíz, me va a dar el 8, en un segundo, el 8,386, ¿sí? El 8,386 sería la media geométrica. Y si saco la media aritmética, que es sumar los datos y dividirlo entre 4, me va a dar 10,09. ¿Ya? Entonces fíjese que hay diferencias, ¿sí? Hay diferencia y en general, o casi siempre diríamos así, la media geométrica, la media aritmética es menor o igual, la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. ¿Sí? En general se va a dar este efecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué elegimos una y no una al respecto de la otra? Vamos acá, en este ejemplo que tenemos acá, que es el mismo ejemplo que tenemos en el inciso de abajo, que dice la producción de camiones de cable. ¿Sí? Fíjense, yo acá lo que tengo, dice, es, en el ejercicio, dice, la producción de camiones de cablos aumentó de 23.000 unidades en el año 90 a 120.500 en el año 2000. ¿Sí? Obtenga la media geométrica del incremento porcentual anual. Perdón. El ejercicio ese lo que hace es, vamos a hacer el cálculo con una herramienta adicional que es una aplicación de la media geométrica. Pero yo lo quiero ver con ustedes acá, mostrarles lo siguiente. Si yo hago el incremento porcentual, ¿sí? De este lado, ¿sí? Yo acá lo que hice fue calcular el incremento porcentual, ¿sí? Año por año. Si yo trabajo con la media aritmética de los porcentajes, ¿sí? Cálculo con la media aritmética, es decir, parto del primer valor, ¿no es cierto? Y le voy sumando el incremento de acuerdo a la media aritmética que yo calculé, ¿sí? Fíjense que al final del periodo llego a 129.663 y no llego al valor real de 120.520. En cambio, si yo hago este cálculo con la media geométrica, ¿sí? El valor del final voy a llegar justo, digamos, si yo hago, ¿qué es lo que hice acá? Parto de la producción inicial y le voy sumando los incrementos, los incrementos que me da la media, ¿sí? Tanto la geométrica como la aritmética. Entonces acá llego, si yo utilizo la media aritmética, no llego al valor final exacto. En cambio, si yo llego con la media, si lo hago con la media geométrica, sí voy a llegar exactamente al último valor, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de utilizar la media geométrica en estos casos donde estamos trabajando con valores que son relativos, ¿sí? Entonces, hay
una ventaja en hacerlo de esta forma. El inciso B, el inciso A era calcule la media geométrica es 8,38. El inciso B, calcule la media aritmética es 10,09. La media aritmética es igual o mayor que la media geométrica, y bueno, acá tenemos la relación. El inciso D dice, demuestre que la media geométrica es siempre menor. Bueno, eso es una demostración. Pero antes de pasar a la demostración, también quería comentarles que la media geométrica, si bien tiene esta ventaja en el cálculo respecto de la aritmética, tiene una desventaja o dos desventajas muy llamativas, que son las siguientes. Digamos, una media geométrica no la voy a poder calcular si alguno de los valores son negativos, ¿sí? Es decir, si algunos de los valores son negativos, básicamente, si tengo valores impares negativos, ¿sí? Acá, fíjense que en la raíz se me va a armar un número negativo, con lo cual no va a poder ser viable el cálculo. Esa es una desventaja. Y la otra desventaja es en el caso de que algunos de los valores sean cero, ¿sí? Con lo cual, en el producto, si uno de los valores es cero, todo se va a hacer cero, ¿tá? Entonces, esas serían algunas de las dos principales cuestiones con las cuales habría que lidiar con la media aritmética. Vamos a la demostración esta que me pide acá, de que Profe, demostremos. Sí. ¿De dónde sacó los datos usted del cuadro ese de la producción de camiones? Lo hice de acuerdo a los valores que me decían. La verdad, en un momento. No, en realidad, ¿sabe qué pasó acá? Los inventé yo, me parece. O sea, yo inventé los datos del medio, ¿sí? A ver. Claro, inventé los datos del medio, calculé los incrementos reales, ¿sí? Trabajé con la media, digamos, calculé la media de los incrementos porcentuales, la aritmética, y después con la media aritmética fui comenzando, digamos, con el primer valor y le iba aumentando la media aritmética de los incrementos. Entonces ya me hago entender. O sea que usted, el incremento porcentual ese, ¿lo hizo usted? O sea, ¿lo Sí, inventó o los calculó? Mirá, yo agarré, viste que el práctico me da este valor y Sí. yo inventé estos valores de acá. Ah, listo. Inventé, ¿sí? Una vez que los inventé, calculé estos porcentajes, obviamente trabajando con estos dos valores. Hice para cada uno de estos el porcentaje anual, calculé la media de todo esto, ¿sí? La media aritmética, y acá lo que hice fue empezar con este valor y le sumé la media aritmética de los incrementos y fui sumando el mismo valor. Fíjate si, a ver, espera, creo que acá tengo si te voy a mostrar la fórmula, capaz que te vas a dar cuenta. Fíjate, yo hice D9, que es este primer valor, por 1,1888. ¿Qué es 1,1888? Es la media aritmética que tengo acá. Sí. ¿Ya? Bueno. Y a su vez, mirá, la media aritmética que tengo allá es el promedio de la columna E. ¿Sí? El promedio de la media aritmética de E. Sí. Entonces yo fui sumando la media aritmética en la segunda celda. Yo hice F10, esto, Sí. y le sumé el incremento, promedio, aritmético. Sí, sí, sí. Y fui sumando incrementos promedio. ¿Está? Entonces ahí me demuestra, ¿para qué hago esto? Para demostrar hasta dónde llegaba. ¿Sí? Fíjate que no llego al último valor. Claro, ya. Ustedes pueden probar, está bueno, un sábado a la noche, así, tranquilos, se sientan, que no tengan nada que hacer, y prueben con distintos valores acá. Y van a ver, buenísimo, profe. van a tener ciertas sorpresas, digamos. Ok, Bueno, gracias. dale.
Profe, disculpe, ahí no sé si yo no terminé de entender y igual también hay una chica preguntaba que Ya. cómo determinaba el incremento porcentual. O sea, como qué fórmula usaba para determinar ese incremento. Sería A ver, 23.900 dividido 23.000. dame un segundo. Fíjense, a ver si interpretamos. Yo hice acá D10, este valor. A ver, vamos a hacerlo acá. Esto es matemática de séptimo grado, ¿no? Sacar Exacto. porcentuales. Pero bueno, siempre vale la pena recordar. 23.900 menos 23.000 dividido los 23.000. O sea, la diferencia dividido el número con el cual yo partí. Entonces ese va a ser mi incremento. Bueno, este obviamente por 100. Claro. Ya lo que estoy haciendo es decir, ¿cuánto representa el incremento que yo tuve respecto del valor con el cual yo comencé? ¿Ya? Entonces acá digo, bueno, acá en el año 90 tuve 23.000, en el año 91 fue 23.900. ¿Cuánto se incrementó? Y bueno, se incrementó un 3.91 respecto al periodo de inicio. Exacto. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno. Cálculo de sexto grado. No, sí. A ver, yo entiendo, yo mismo, digamos, a veces me sorprendo yo mismo porque tengo que ir a los manuales de la primaria para ver ciertos cálculos que uno se olvida, ¿no? Y es así. No, Pero uno bueno, se tilda a veces. sí, vale la pena a veces recordarlo. Pero bueno, Bien, gracias, profe. no. Bueno, entonces vamos, éramos que íbamos a ir a la demostración. N igual a 2. O sea, vamos a demostrar tomando que yo tengo dos valores a la vez. Entonces acá partimos de la base de esta base, de esta expresión. Yo voy a hacer gracias. 1 por definición, si yo pongo esta expresión el famoso, sí. ¿Se Al escucha parecer hay un entrecortado, problema profesor? de conexión. Hola, ahora. Ahora está bien. Ahora, ¿está bien? ¿Ahora sí? Sí, ahora ¿Ok? se escucha mejor. Dale, gracias. Entonces decimos, acá lo que hacemos es el cuadrado, el famoso cuadrado del binomio, ¿sí? De este binomio, el cuadrado del primero, eso obviamente va a seguir siendo mayor o igual a 0. Después de hacer ese desarrollo, lo que hacemos es jugar acá con esta desigualdad, pasamos x1 más x2, o de un lado x más x2, te pido ver entonces x2 va a ser mayor a x1 x2, lo que dice acá es pasar este término hacia el otro lado, ¿sí? Y de ahí, ahora sí, te dormiste. Entonces después lo que hacemos es pasar este 2 dividiendo y va a quedar esto, ¿sí? Bueno, esto que tenemos acá es la media aritmética, la famosa media aritmética. Y esto que tenemos acá es la media geométrica. O sea que acá demostramos, fíjense, que en todos los casos, o en forma general, la media aritmética va a ser mayor o igual que la geométrica. ¿Ya? Bueno, esa sería la demostración que me pide.
Vamos al punto 6. Sigamos avanzando con el práctico. ¿Copiaron la demostración? Un minutito dejo para que la copien. Tranquilo. Hasta eso tomo un poco de agua. Bueno. Me acomodo. Bueno, volvamos al práctico. Bueno, esto ya lo hicimos. Acá. La producción de camiones de cablos aumentó de 23.000 a 120.520 en el año 2000. Obtenga la media geométrica del incremento porcentual anual. Hay una manera, en este caso, si bien yo hice un ejemplo inventando datos, ¿sí? Que lo mostré recién en el Excel, pero era con el objetivo solamente de mostrarles cómo funciona la media aritmética y la geométrica, ¿sí? En este caso que me dice acá, si yo tengo datos, la media geométrica del incremento Profe, porcentual disculpe, anual. se corta mucho. A ver, dame un segundo. A ver, hola, hola. ¿Puede ser ahí? Ahí Hola, está mejor. ¿puede Ahí ser? está mejor. Bueno, Puede gracias. ser, sí. Dice, la producción de camiones, la idea sería establecer la media usando solamente los dos valores, el del inicio y el del final. La media geométrica tiene una aplicación que es esta que está acá abajo, que yo puedo trabajar aplicando esta propiedad, esta expresión de acá, que dice, si yo hago la raíz enésima del valor final dividido el valor inicial menos 1, yo voy a llegar al promedio que busco, ¿sí? Yo voy a llegar al promedio anual que busco, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago acá? Busco el mayor valor, el menor valor, ¿sí? Le hago el cociente, n sería la cantidad de incrementos que yo tengo desde el año 90 hasta el año 2000, son 10, menos 1, y esta es la manera de llegar sin conocer, digamos, los valores, sin conocer los valores del medio, digamos, de los años del medio, con la cuestión matemática se puede establecer cuál es el promedio de incrementos a través de esta forma, ¿sí? Entonces esa sería la aplicación o la utilidad de esta formulita, ¿no? Bueno, no tiene más complejidad que eso, entonces volvemos a ver qué nos depara el práctico. El punto 6 dice, con el fin de estimar cuánta agua se necesitará para abastecer la comunidad de Falling Rock en la próxima década, el ayuntamiento, que vendría a ser la municipalidad, ¿sí?, pidió al administrador municipal que averigüe cuánta agua usa una muestra de familias actualmente. La muestra de 15 familias, acá ya tengo que tener en cuenta que este 15 es una muestra, o sea que esto es n. Dice, usó el siguiente número de galones en miles de último año. Entonces acá ya me dice que x, la definición de la variable va a ser los galones de agua consumidos, ¿cierto? Si la queremos, en general las variables deberían estar muy bien descritas, ¿sí? O sea que acá, mientras más detalle le ponga, mejor. De todas formas, podemos decir galones de agua consumidos por 15, por familias de esta comunidad de Falling Rock, ¿sí? Sería esta la definición de la variable. Que por definición, si yo les preguntara qué tipo de variable es, ¿qué ustedes qué me dicen? ¿Qué tipo de variable es? Numérica, profe. Y dentro de la numérica, Continua.
Continua, perfecto. ¿Por qué continua? Y porque, recordemos, las continuas son aquellas que surgen de un proceso de medición. Yo al agua la debo medir con algún instrumento para saber cuánto consumí, ¿no? Está bien. Bueno, acá tenemos entonces los datos que me da el PRAC. Estos son los consumos de esta familia. La pregunta que me hace es, dice, ¿cuál es la cantidad media de agua usada por familia? La mediana, el rango medio y el eje medio. ¿Sí? Nosotros como sabemos ya calcularlos, yo les voy a mostrar a ver si los tengo acá los resultados, en un segundo. La idea sería que ustedes lo calculen, evidentemente, pero ante la practicidad, vamos a ver acá, agrandamos 2 veces. Bien, acá estamos. Bien, bueno. A ver, ¿qué hice? Lo que tienen que hacer acá, ordenar los datos de menor a mayor. La media me da 18.46, la mediana 18.20. Modo, fíjense que no tengo. O sea que en este caso ya tenemos un problemita con el modo porque no lo voy a poder calcular. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente no hay valores que se repitan, ¿no? Rango medio me da 21.70, eje medio me da 18.05. ¿Tá? Tengo el mínimo es 11.20, el máximo 32.2, tengo una muestra de 15, cuartil 1 es 14.60 y cuartil 3 21.50. Nosotros teníamos que llegar a agarrar tal habilidad con este tipo de cálculos, tal que si yo les muestro un cuadro así, ustedes sepan leer tranquilamente y puedan interpretar de qué conjunto de datos estoy hablando y cómo es el conjunto, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿no? De saber estos valores, yo les doy un cuadro de este tipo y ustedes ya la descosen, ¿no? Esa es la idea. Porque saben de qué estoy hablando, qué es el cuartil 1, cuartil 3, qué es la media, qué es la mediana, qué es el rango medio. Bien. Entonces, estos serían los cálculos, ¿sí? Que se los dejo para ustedes para que lo vean en la casa. No lo vamos a calcular acá. La pregunta que me hace el práctico es, acá está. Suponga, dice en inciso B, suponga que el ayuntamiento, suponga que la municipalidad, dice, espera que dentro de 10 años haya 45.000 familias. ¿Cuántos galones de agua por año se necesitarán si la tasa de consumo por familia sigue igual? ¿Está? Pues bueno, acá, ¿cómo podríamos estimar nosotros qué cantidad de agua van a consumir estas 45.000 familias? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Alguno que me dé una ayuda? ¿Cómo hacemos para saber cuánta agua van a consumir? Obviamente, en función a los datos que yo tengo acá en esta muestra, ¿no? Tenemos una muestra de 15 familias. No pudimos ir a preguntarle a las 45.000 familias. No, primero porque dice que no sabemos cuáles son las familias. Acá dice que esperamos que dentro de 10 años tengamos 45.000 familias en la municipalidad, y bueno, pero hoy por hoy el consumo actual de una muestra de 15 me arroja estos resultados, ¿sí? O sea, ¿cuál sería entonces la manera de estimar o de hacer un cálculo rápido o un cálculo para saber cuánta agua van a consumir? ¿Alguien me puede decir? Multiplico la media por 45.000. Correcto. Una forma. ¿Por qué usas la media? El valor promedio. Claro, correcto. Pero, ¿qué es el valor promedio, en definitiva? Lo que hablamos.
media. Aló, se corta. Sí, perdón. Digo, si nos damos cuenta por qué usamos la media, nos vamos a dar cuenta que la media la vamos a usar en función de que es un número que resume el total de consumo por familia. Es decir, nosotros lo que queremos saber es cuánto van a consumir 45.000 familias y tenemos que cada familia consume 18,46 en promedio. ¿Sí? Ese número de 18,46 lo tomamos como valor representativo del consumo familiar. Por eso es que lo podemos multiplicar. Ahora, yo podría multiplicar la mediana, usar la mediana, es hacer 18,20 por 45.000, en vez de 18,46 por 45.000. ¿Podría utilizar la mediana? No, porque no sería un valor representativo exactamente. O sea, tendríamos que tomar un valor porcentual más que un valor, porque es por el significado de la media, estaríamos tomando un valor intermedio de la muestra y no sería lo indicado para ver el promedio, digamos. A La ver. mediana se refiere a la posición. Claro, es posicional y no toma los valores, ¿no? Pero habíamos dicho, ¿no? En teoría, todos estos valores cumplen con el programa una tendencia central o una tendencia de los valores. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, yo podría decir tranquilamente, yo uso la mediana. ¿Por qué uso la mediana? Porque no quiero depender de que haya valores extremos en la muestra. Supongamos que yo no conozca estos valores, ¿no? Yo no conozco estos valores, no sé cuáles son. Acá evidentemente no hay valores extremos, yo lo puedo ver. Pero si yo no viera esta descomposición, a lo mejor yo diría, bueno, mira, para estar más seguro, yo puedo basarme en la mediana, tranquilamente. O basarme en el rango medio, si es que yo sé que no hay valores extremos. O basarme o utilizar el eje medio. En realidad, yo, en teoría, y de acuerdo a lo que estudiamos, cualquiera de estos valores son representativos de un conjunto de datos. ¿Ya? Se podría utilizar cualquiera, no necesariamente uno de ellos. Entonces, sí. Es más conveniente usar esos valores para evitar la existencia de valores máximos. Claro, si yo puedo corroborar el contenido de la muestra, digamos, si yo puedo conocer este contenido de los datos y puedo corroborar que no hay datos extremos, yo uso ella. Si yo no pudiera corroborar estos datos, si yo no tengo acceso a esos datos, capaz que yo debería usar la mediana, ¿sí? Para evitar el riesgo de que exista algún dato extremo, ¿sí? En definitiva, todos estos valores cumplen con la característica de resumir de alguna forma un conjunto de datos. ¿Está? Esa sería entonces la respuesta Sí. Gracias. que iría ahí. Bien. El inciso 6 dice, ¿de qué manera sería útil la información? Y bueno, ustedes verán, nada muy práctico, ¿no? Que es el siguiente, que son, en los libros lo van a encontrar las razones del muestreo, es decir, por qué sacamos muestras en lugar de trabajar
con poblaciones. Y bueno, básicamente sacamos muestras por cuestiones de economía, o sea, nos va a salir mucho más barato hacer un muestreo, en este caso de 15 familias, en vez de censar, hacer un censo en el cual tengo que pensar y que tengo que ir a preguntar, o tengo que obtener datos de muchísimas familias, ¿sí? O sea, económicamente me va a salir más barato, y por cuestiones de tiempo también es tardar menos tiempo usando una muestra. A ver, denme un segundo que tengo problemas con el audio. Sí, profe, pero ocurre que algunos, si abrimos el micrófono, se lo escucha bien, está medio raro, no sé. Sí, debe ser la conexión, o mi conexión, o alguna de las conexiones. Capaz que es mi conexión. Bueno, la cuestión es, las razones del muestreo hablan de economía, de dinero y de tiempo, ¿sí? O sea, por eso yo voy a preferir trabajar con una muestra y no con una población. ¿Tá? Justamente la estadística lo que me permite es, o me da herramientas para, en función a una muestra, tratar de llegar a hablar de una población. Bien, vamos al práctico. Entonces este sería esa parte de ejercicios. Vamos al práctico a ver qué nos depara el práctico. Esto es todo, digamos, cuestión de interpretación. Nosotros estamos trabajando, siempre hablando de cómo interpretamos los indicadores de posición, en este caso central. A ver, el ejercicio 7 dice, usando los datos de cobros de servicios eléctricos. Cobros de servicios eléctricos de gas y agua del ejercicio 4 del práctico 1. Calcule media, mediana, moda, rango medio y eje medio. Bueno, esto se lo dejo para ustedes, pues ya saben hacerlo, ¿sí? O sea que ya tranquilamente lo pueden hacer. Tomen los datos del ejercicio 4, del práctico 1 y lo hacen. El punto 8 y 9 son las demostraciones que ya vimos. El punto 10 dice, para cada serie de datos del ejercicio 1, calcule alcance intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, compare resultados. Eso se lo voy a dejar para ustedes. Acá empezamos a ver las medidas de dispersión, ¿sí? Pero nosotros prefiero trabajar las medidas de dispersión con otro ejercicio que está más adelante, ¿sí? Con lo cual esto déjenlo ahí aparte para hacerlo una vez que veamos los ejercicios para calcular medidas de dispersión que vamos a ver ahora. El ejercicio 11 dice, usando los datos del ejercicio 2, calcule el rango intercuartil varianza. El ejercicio 2 es el de las series que tenían un error, ¿se acuerdan? Bueno, eso también se los voy a dejar para ustedes. Y yo lo que voy a hacer acá es el ejercicio 12, que dice, usando los datos de uso de agua del ejercicio 6. ¿Sí? O sea que vamos a seguir la línea de estos consumos de galones de agua del ejercicio 6 que vimos recién, para abordar el tema de los indicadores de variación. ¿Sí? Vamos a ir por ahí. Vamos a ver. ¿Alguien que apague su micrófono? A ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Aquí. Vamos a agrandar acá. Acomodamos un poco. Bueno, aquí estamos. Estos son los datos de... a ver, vamos.
Hola. ¿Profe está ahí? ¿Se cortó? Hola. Sí, al parecer se cortó. Sí. ¿Se tildó? A ver, voy a intentar comunicarme. Gracias. Ya se está conectando el profesor de nuevo. Gracias. Va a ser igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. En este caso, el cuartil 3 ya está calculado acá, son los 21,50, y el cuartil 1, 14,60. A ver si hacemos la diferencia, nos da los 6,9 que tengo acá, intercuartil. Esta diferencia, los 6,9, si nosotros lo analizamos un poquito, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El rango común, digamos, es la distancia entre el mínimo y el máximo, ¿sí? El mínimo y el máximo. Ahora, cuando yo estoy sacando diferencia entre Q3 y Q1, evidentemente yo lo que estoy haciendo es viendo cuál es la diferencia que hay en el medio, es decir, yo trabajo solamente con la parte central de los datos. Entonces, la interpretación del rango intercuartil es ese lado, es decir, va a ser la dispersión que hay en el grupo o en la parte del medio del conjunto de datos, ¿sí? La dispersión que tengo en la parte central de los datos, ¿sí? Esa sería la, la, la interpretación. Puede ser que pase que mi rango sea un valor mucho más grande, en este caso fíjense, yo tengo una distancia de 21 en el rango, pero en el centro no sea, o sea más representativo hablar de datos centrales, y la dispersión de estos datos centrales es mucho menor, es de 6,9. Entonces esa sería la forma en que yo debería interpretar este tipo de indicador. Después me dice, calcule la varianza. Bueno, acá nos estamos metiendo, ya habíamos hecho, con uno de los principales indicadores de variabilidad o dispersión que yo voy a tener, ¿sí? La varianza, en el caso de población, ¿sí? Va a estar representado por un sigma cuadrado, una letra griega, ¿sí? Sigma cuadrado de x, y va a ser, ¿cómo la vamos a calcular? Va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, en el caso poblacional, de una diferencia. Voy a hacer la diferencia entre cada dato respecto de la media al cuadrado, todo sobre n, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de cálculo cuando yo estoy trabajando con una población de datos. En el caso que estoy trabajando con una muestra, esto va a ser distinto. Lo de arriba va a ser igual, sumatoria de lo de x sub i, de la diferencia entre x sub i menos la media, de x igual a 1 hasta n, gracias, dividido n menos 1, acá. Esta va a ser la diferencia cuando yo trabaje con muestras que voy a tener en cálculo, ¿sí? Es decir, cuando trabaje con población, yo voy a trabajar haciendo la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido n.
cuando trabaje con una muestra sobre n-1. Esta sería la varianza. ¿Sí? Esto sería cómo calculo la varianza. La varianza, habíamos dicho, por su forma de cálculo, y por estar este resultado incidido por este cuadrado, ¿sí? Vamos a decir que la varianza no la vamos a interpretar, porque evidentemente el resultado va a ser un valor elevado al cuadrado, con lo cual va a estar potenciado, ¿no es cierto? Va a estar muy aumentado. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es sacar el cuadrado. Y eso se va a transformar, cuando saquemos el cuadrado, en lo que se llama desvío estándar. Voy a poner estándar acá, sí, esto. Desvío estándar, que lo vamos a denominar, en el caso de población, sería sigma de x, y va a ser básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Y en el caso de muestra, va a ser la raíz cuadrada de la varianza muestral. ¿Sí? Entonces esto sería población, y esto sería muestra. Bien. Entonces, respecto al cálculo, esta sería la forma de calcular. En cuanto a interpretación, ¿sí? La interpretación en general, en todos los casos de estas operaciones que hacemos, la interpretación surge del mismo cálculo. ¿Sí? Fíjense, ¿yo qué es lo que estoy haciendo acá? Yo estoy, primero, para el cálculo lo primero que tengo que hacer es hacer una columna con los valores de x, y a cada uno de esos valores de x restarle la media, ¿sí? La media aritmética, ¿sí? Mu, si es en el caso de la población, x barra si es una muestra. Esa diferencia puede ser positiva o negativa, ¿sí? Para evitar el signo, ¿sí? Para no entrar en distinciones con el signo, es lo que se opta por elevarlo al cuadrado. ¿Sí? A esta diferencia, para no tener que lidiar con el signo, la elevamos al cuadrado. Y posteriormente sumamos todas esas diferencias elevadas al cuadrado. ¿Tá? A esa sumatoria la dividimos sobre el total de elementos que yo tengo. ¿Tá? Cuando yo digo que en el numerador hay una sumatoria y en el denominador está el total de elementos, eso hace referencia a que se podría decir que estoy sacando un promedio. ¿Sí? Recuerden que el promedio, la media aritmética, yo tenía una sumatoria de los x subía arriba y los dividía por el total de elementos, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es la varianza entonces? Es en cuánto difiere cada valor respecto de la media en promedio. ¿Sí? Es un promedio de las diferencias entre cada valor respecto de su media. Si nosotros hacemos un esquema, podríamos decir, bueno, este es mi conjunto de datos, ¿sí? Este es mi conjunto de datos, supongamos que acá esté mi media, ¿sí? Este sea mu, y yo tenga estos valores, x1, acá está x2, perdón, x2, x3, x4 está por acá, x5 está ahí al lado, y tengo x6 y x7. ¿Sí? Tengo 7 datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el primer dato, cuál es la distancia que hay hasta la media. El segundo dato, cuál es la distancia que hay hasta la media. El tercer dato, cuál es la distancia. El cuarto, cuál es la distancia con cada uno de esos datos. ¿Sí? Luego voy a sumar todas esas, hacemos la sumatoria de todas esas diferencias y luego las dividimos por el total de datos. Básicamente, yo estoy sacando es el promedio de las distancias que hay entre cada dato respecto de la media. Eso es la varianza. Y cuando hablamos del desvío, la interpretación va a ser la misma, ¿sí? La única diferencia está en que la varianza van a ser números elevados al cuadrado y el desvío no. ¿Sí? Con lo cual, lo que voy a interpretar en todos estos casos va a ser el desvío. ¿Ya? Hay, a los efectos del cálculo, así a mano, si bien esto obviamente el Excel lo saca con una formulita muy sencilla, queremos hacer a mano, si lo queremos hacer un cálculo manual, y para evitar
por una las diferencias, hay una fórmula que se llama fórmula de trabajo, o fórmula de calculadora, para calcular la varianza. Supongamos que estamos trabajando con... Esto es para varianza poblacional, o mostrar lo mismo, lo único que hay que hacer es cambiar los conceptos adentro. Para la varianza se puede calcular también haciendo la suma elevados al cuadrado, que sería desde i igual a 1 hasta n, menos n por la media al cuadrado, todo eso dividido n menos 1. Esta fórmula de trabajo, a ver, ¿cuál es la ventaja con esta fórmula de trabajo? Y bueno, lo que se quiere hacer es evitar sacar una por una las diferencias, ¿no es cierto?, de cada valor respecto a la media. Lo único que sí no vamos a evitar es en calcular los cuadrados de cada valor, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, tanto esta como esta son equivalentes, es decir, si yo acá opero algebraicamente, voy a llegar a esto, ¿sí? Son exactamente lo mismo, o sea, me van a dar los mismos resultados exactamente igual. La única diferencia es que acá voy a tener que lidiar solamente calculando los cuadrados de cada x y después sumándolos, y acá voy a tener que trabajar con diferencias, ¿sí? Esa es la diferencia en cuanto al cálculo. Obviamente, como ya les digo, tranquilamente lo pueden corroborar todos los cálculos usando el Excel, con lo cual hay una fórmula en el Excel para calcular el desvío, ¿sí? Si es que quieren corroborarlo, ya que estamos utilizando notebook y todo eso, creo que es una ventaja. Bueno, y el último dato, bueno, este sería el cálculo de la varianza, el de desviación estándar, que se lo dejo para que calculen ustedes, pero ya les adelanto que acá la varianza va a ser 27, ¿sí? Y el desvío 5.20, ¿sí? Eso sería los resultados, los cuales van a arribar a ustedes si sacamos estos dos valores. Como ayudita, para hacer esta primera opción, yo lo que haría, una tabla, los valores de x, ¿sí? Vamos a poner los valores de x acá. En este caso sería 11,20, 13,10, exactamente eso. Hay que calcular la media, que ya la tenemos calculada por el ejercicio anterior, y vamos calculando x sub i menos, en este caso sería x bar, en una segunda columna. Acá hacemos la diferencia, tal que la sumatoria de todas estas diferencias sea el valor que está aquí arriba, ¿sí? Perdón, habría que elevar al cuadrado, ¿no? Diferencia al cuadrado. Y recién sumar, y vamos a llegar al valor de arriba. Y bajo este esquema, deberíamos trabajar con agregando una columna que sea el cuadrado, los x sub i al cuadrado, ¿sí? Y luego sumarlo, ¿sí? Para llegar a esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, espero que sea claro. Cualquier cosa, bueno, en la consulta me hacen saber. Y el último valor para terminar este ejercicio es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que vamos a llamar C sub B, va a ser un cociente entre el desvío y la media. Y eso lo voy a multiplicar por 100, es decir, lo vamos a transformar en porcentaje, ¿sí? Entonces, el coeficiente de variación, hacemos una relación entre el desvío y la media. Y lo multiplicamos por 100 porque vamos a expresarlo en porcentaje. ¿Qué me va a indicar eso? Me va a indicar en porcentaje cuál es la dispersión que hay dentro de los datos de mi conjunto. Y eso, en definitiva, lo que va a hacer es, me va a servir para comparar la dispersión entre varios conjuntos de datos, ¿sí? O sea que yo acá, el coeficiente de variación, voy a usarlo en cuestiones de comparación. O sea, voy a usarlo para comparar. De
conjuntos de datos. Alguien me está molestando de vuelta. Bueno. Voy a averiguar quién es el que me está tocando la pantalla. La próxima clase no lo voy a dejar entrar, ¿sí? O sea, con lo cual, yo estimo que todos somos adultos acá, ¿no es cierto? Estamos en una clase de la universidad. Entonces, todos somos adultos, estamos conscientes de las actividades que hacemos cada uno, de las reacciones que uno puede tener, ¿no? Entonces, aquel que está haciendo esto, le digo que por favor, o deje de hacerlo, o, a ver, no, lo primero que voy a hacer es voy a saber quién es, y vamos a charlar con él, ¿sí? Así que ya le va a llegar alguna comunicación por parte de la cátedra. Bueno, me han hecho renegar, son terribles, pero bueno. Bueno, yo creo que con eso estamos por hoy. Dejo de compartir.